Cuando mi enemiga de toda la vida perdió todo, pensé, de aquí soy. Justo cuando planeaba aprovechar la situación, aparecieron unos mensajes extraños en un chat en vivo. Cuando ella se recupere, tú, el villano, morirás de forma horrible. En lugar de asustarme, me emocioné todavía más. Pensé, si no la presiono ahora, ¿cuándo? Así que empecé a disfrutar lo que ella había construido durante 20 años. Tiempo después, los mensajes regresaron. Jenny ya era presidenta de una empresa exitosa. Villano, reza por tu vida. Decidí acabar con ella. Pero Jenny, con los ojos rojos y un aire de tristeza, me preguntó, ¿te gusta otra mujer? Abandonarme así no está bien. No entendía, ¿por qué sonaba tan triste? ¿Acaso era masoquista? La familia Evans quebró, y para mí fue motivo de celebración. Mi familia, los Scott, siempre había sido rival de ellos, así que su caída nos hizo más ricos. Como hijo único, me sentía más seguro que nunca. Incluso advertí en público, quien se atreva a ayudarla, tendrá problemas conmigo. Jenny era hija ilegítima de esa familia, alguien que no encajaba. Su madre había sido el primer amor de su padre, pero él se casó con otra por interés. Ella huyó embarazada, y Jenny fue ese bebé. A los 18 años entró a una universidad prestigiosa y su padre la reconoció. En nuestro círculo social se burlaban de ella, diciendo que era un faisán que nunca sería un fénix. Aunque, en voz baja, admitían, eso sí, es muy atractiva. Yo pensaba, y no solo eso. Su cuerpo es aún mejor. En una fiesta, alguien la empujó al agua. No sabía nadar y se agitaba desesperada. Todos se reían, pero yo fui el único que saltó a rescatarla. Aproveché para sentir su piel con la excusa del rescate. Con la ropa mojada y pegada al cuerpo, tragué saliva. Gracias, susurró con una voz tan hermosa que pensé, si me insultara así en la cama, sería increíble. El anfitrión llegó nervioso, Julián, ¿por qué te lanzaste? Lo siento, fue un error de seguridad. Castigaré a los responsables. Ve a cambiarte arriba. Al escuchar mi nombre, Jenny se sorprendió. Nuestras familias eran enemigas, así que cualquiera se quedaría helado al ser salvado por su rival. Yo solo la miré mientras ella se cubría. Chasqueé la lengua con fastidio, qué lástima, debí haberla tocado un poco más. No la salvé por bondad, sino porque la reconocí en el agua. Ese encuentro me dejó obsesionado. Después, en los negocios, la veía con trajes elegantes que marcaban su figura, siempre con esos ojos fríos. Me moría de ganas por ella. Cuando su familia quebró, fui el primero en protegerla. Al fin y al cabo, no tenía por qué cargar con una deuda que no le pertenecía, ni siquiera había disfrutado de los privilegios de esa familia. Sabía de lo que era capaz y, con su currículum, podría haber conseguido trabajo sin problema. Pero yo me encargué de que nadie la contratara. Tras ser rechazada varias veces, Jenny vino a buscarme. Con voz contenida me preguntó, ¿por qué me atacas así? Yo sonreí con malicia, porque te quiero a ti. Quédate conmigo, yo pagaré tus deudas y te daré todo lo que tu corazón quiera. Sabes que no tienes otra opción. Esa misma noche, Jenny subió a mi cama. Justo cuando iba a besarla, aparecieron mensajes flotantes, villano, suelta a la protagonista. En el futuro será imparable. Si el villano no la humilla ahora, ella no se esforzaría tanto. Pobre protagonista, obligada a estar con alguien a quien no ama. Cuando Jenny resurja, Julián estará acabado. Los villanos secundarios siempre terminan mal, la protagonista los destruirá. Al leerlos, sonreí y mordí con fuerza la comisura de sus labios. El sabor metálico de la sangre me excitó aún más. Pensé, si Jenny será poderosa en el futuro, ¿por qué no aprovecharme ahora? El rostro de Jenny se puso rojo. Con emoción, susurró mi nombre. Sí, grítalo, le dije. Quiero que recuerdes cada una de mis maldades. Desde entonces, Jenny se convirtió en mi compañera. Tal como prometí, liquidé su última deuda. El día que despaché a sus acreedores, ella estaba sentada a mi lado, con los labios apretados y sin decir palabra. Uno de ellos la miró con desprecio y burla al irse. Lo detuve, alto. Vuelve y discúlpate. El hombre dudó. Yo añadí, ¿qué esperas? Pídele perdón. Para golpear a un perro, primero hay que ver quién es su dueño. Mis guardaespaldas lo rodearon.
Si no obedecía, perdería el dinero y su lugar en el círculo. Por dinero baila el perro, regresó y se disculpó. Jenny se mostró desconcertada por un momento, luego se levantó y, sin decir nada, subió las escaleras. Esa misma noche me divertí a lo grande. La intensidad dejó marcas en todo su cuerpo. Con calma, comenté, Jenny, te he dejado hecha un desastre. Sí, respondió ella con voz apagada. Acaricié sus moretones y volví a tocar su piel, presionando con fuerza mientras me reía. Aquí también tienes marcas. ¿Cómo vas a salir así? No veré a nadie, respondió ella con voz ronca. Sonreí. ¿Qué no vería a nadie? No me engañaba. Los mensajes flotantes ya me habían contado sus secretos, la protagonista había encontrado socios y trabajaba en su antigua área de investigación, distinta a la mía. Así no tendría que sufrir mis demandas. Me hacía gracia. ¿Mis demandas? Lo que hacía a mis espaldas no afectaba en nada a mi familia. ¿Para qué molestarla? Y sobre esos mensajes que decían que ella me encerraría y me torturaría, ¿acaso no puedo escapar? Mientras mi familia siga en pie, no hay problema. Y si mi familia llegara a caer, Jenny ni siquiera tendría oportunidad de vengarse. Tengo tantos enemigos que se encargarían de mí antes de que ella pudiera siquiera tocarme. Jenny estaba ocupada últimamente. Los mensajes decían que su carrera estaba en una fase crítica. Cada día aprovechaba mi ausencia para reunirse en secreto con sus socios. Por eso decidí llegar a casa más temprano. Cuando entró y me vio en el sofá, se sorprendió, pero enseguida sus ojos brillaron. Viniste temprano hoy, dijo acercándose rápido. Me miró de arriba abajo y puso sus manos sobre mi frente, masajeándome con suavidad. ¿Te ves mal? ¿Estás cansado? Su tono sonaba preocupado. Pensé que, aunque fuera falso, valía la pena. Tenía buena técnica, el masaje me relajó tanto que olvidé el mal humor. Me recosté y ordené, tengo hambre. Jenny se sonrojó y empezó a desabrocharse la blusa, botón por botón. La miré con interés. Cuando llegó al último, la detuve, suficiente. Dije que tengo hambre de comida. Quiero el pescado que tú cocinas. Me burlé, ¿en qué estabas pensando? Su cara se puso roja y corrió a la cocina. Verla huir tan avergonzada me puso de buen humor. Así es la vida, hay que disfrutar el momento. Después de comer el pescado, me comería a ella, un plan perfecto. Más tarde, me encontré con Jenny en el pasillo de un restaurante. Yo acababa de terminar una reunión y me despedía de mis socios. Al pasar frente a un reservado, la puerta se abrió y choqué de frente con ella. Se quedó paralizada, desconcertada, como atrapada en el acto. La mujer que parecía tenerlo todo bajo control desapareció. La persona que la acompañaba preguntó, «Señorita Evans, ¿es un amigo suyo?» Jenny no sabía qué decir. Yo di un paso al frente y extendí mi mano derecha. «Hola, soy Julián, amigo de Jenny. En este círculo todos conocen mi nombre». El socio de Jenny se mostró aún más entusiasmado, me estrechó la mano y miró varias veces entre ella y yo. Los hombres de negocio son rápidos para captar las cosas, era evidente que entendía que nuestra relación no era superficial. Pero terminó adulando de forma equivocada. Ah, ¿con qué es el señor Scott? No me sorprende que la señorita Evans siempre hable de lo excelente que es su novio, presume mucho de su amor. Al escuchar eso, Jenny se puso nerviosa. Sus ojos mostraban un miedo profundo. ¿A qué le temía? ¿A que yo revelara ahí mismo que no era más que mi mascota? ¿A que su carrera, justo cuando estaba por despegar, se derrumbara? ¿O a no poder escapar nunca de mí? Yo solo sonreí sin responder. Entonces, no los interrumpo más, señorita Evans, señor Scott. Señor Scott, espero que estemos en contacto, me encantaría colaborar con usted. Tras unas cortesías, nos quedamos solos. Jenny estaba pálida, quería explicar algo pero no sabía cómo. Se veía adorable así. ¿Sabes lo que tienes que hacer esta noche, verdad? Le dije con una sonrisa torcida. Ella se quedó un segundo en silencio y luego asintió, sí. Por supuesto, estaba a mi disposición. A veces siento que terminaré ahogándome en esta sensación de poder. Pasaron 6 meses. Un día, volví a ver los mensajes flotantes, qué bien. Mientras el secundario estuvo de viaje, la protagonista ascendió. Ahora ella tiene el control total.
Cuando regrese, verá que todo cambió. Muero por ver su cara de frustración. Cambié mis planes y regresé antes de lo que le había dicho a Jenny. Efectivamente, ella no estaba. Me frustré. Cuando finalmente volvió, lo primero que vio fueron varias maletas en la entrada. Con los ojos llenos de sorpresa y angustia, preguntó, ¿qué significa esto? La observé con calma. El éxito embellece a las personas. Aunque era el mismo rostro, esta Jenny, llena de triunfo, no tenía nada que ver con la criatura indefensa que empujaron a la piscina tiempo atrás. Si le propusiera estar conmigo ahora, probablemente no aceptaría. Pensar en eso me tranquilizó, al menos ya la había disfrutado, no había perdido nada. Le di una patada a una de las maletas, que cayó ruidosamente a sus pies. Jenny, ya no te quiero. Toma tus cosas y vete. Me levanté y caminé hacia las escaleras, dándole la espalda. Si crees que tus cosas están sucias y no las quieres, tíralas. De todos modos, ahora que eres presidenta, seguro ya no despreciarías estas baratijas. Jenny, me aburrí de ti. Lo dije con calma porque ya lo tenía planeado. Nunca actúo sin asegurarme de que mi familia esté protegida. Al final, es solo una mujer, hay miles en el mundo. Con solo mover un dedo, habría otras dispuestas a subir a mi cama. Pero de pronto, escuché su voz detrás de mí, ¿con qué derecho? Soy Jenny. ¿Por qué dices que ya no me quieres? ¿Es que te gusta otra mujer? ¿Por qué me abandonas, Julián? Sonaba como un perrito abandonado. Si no supiera que su carrera va de maravilla, me creería su actuación de víctima. Ver a alguien exitoso fingiendo ser un perro frente a mí era entretenido. Jenny, ¿sabes que ahora mismo pareces un perro? Dije burlándome. Si contara a los demás cómo te ves ahora, ¿crees que seguirían respetándote como presidenta? Se puso pálida. Lo has sabido siempre, ¿verdad? Dijo con voz forzada. ¿Saber qué? ¿Qué me mimaba mientras buscaba socios en secreto? ¿Qué usaba mi dinero para financiar su regreso? Lo sabía, y no me importaba. Solo buscaba placer. Que Jenny se pusiera insistente ahora no tenía sentido. Cuando se marchó, no se llevó nada. Su silueta transmitía una desolación absoluta. Los mensajes flotantes aparecieron, villano asqueroso, estás cavando tu tumba. ¿Cómo te atreves a humillar a la protagonista? Ella convertirá la humillación en motivación. Se enamorará del protagonista y tú serás solo un estorbo, basura humana. Ya basta, respondí molesto. Ustedes son solo espectadores. Yo tengo dinero y soy atractivo, con solo mover un dedo puedo ser protagonista en la vida de cualquiera. Cállense. La pantalla quedó vacía 2 segundos y luego explotó de nuevo, ¿puede vernos? Es un error del sistema. Que alguien lo arregle. Si lo ha visto todo, ¿por qué dejó ir a la protagonista? Debería estar suplicándole ahora mismo. ¿Suplicar? Ni hablar. Aunque debo admitir que esa noche, solo en mi cama, extrañé un poco el calor de Jenny. No pasó mucho tiempo antes de que me cruzara con ella en una gala de negocios. Se había transformado en una presidenta exitosa. Lucía más elegante y sofisticada que antes de la quiebra de su familia. Esa sonrisa sutil atraía todas las miradas. A su lado, además de la mujer de la otra vez, había un hombre. Los mensajes se volvieron locos, que bien se ven juntos los protagonistas. Carlos es la pareja oficial de Jenny. Muérete de envidia, villano. Aunque, ¿por qué esa segunda mujer sigue pegada al protagonista? ¿Qué molesta? Miré con atención. Al lado de Carlos estaba una mujer llamativa, con vestido plateado y mirada seductora. La reconocí, Clara, la hija mimada del líder de la familia Taylor, una joven caprichosa que siempre hacía lo que quería. Era evidente que tenía algo con Carlos. Me pregunté, ¿cómo puede compararse con Jenny? Sí, Clara es guapa, pero no le llega ni a los talones. ¿Es tonto el protagonista? No lo entendía. Mientras pensaba, Jenny me miró fijamente. Yo le respondí con desprecio y me giré para hablar con otros. Pero ella no se detuvo, se abrió paso hasta mí y dijo, tengo asuntos que tratar con el señor Scott. Los demás se apartaron. Intenté irme, pero ella me bloqueó el paso. Con una sonrisa cínica, inclinó la cabeza, señor Scott, ¿a dónde va con tanta prisa? No te incumbe, respondí con malicia. Hay mucha gente esperándome.
Su rostro palideció al instante. Verla así me puso de buen humor. Lo siento, señorita Jenny, no es bueno hacer esperar a la gente. Con su permiso. En realidad, estaba algo borracho y solo quería descansar. Pedí medicina para la resaca en mi habitación. Me sentía pegajoso por el alcohol, así que me di una ducha. Salí envuelto en una toalla justo cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Jenny. Ella miró mis abdominales, tragó saliva y preguntó con voz ronca, ¿de verdad llamaste a alguien más? Sus ojos brillaban con intensidad. En otro tiempo, nos habríamos dejado llevar, pero ahora la miré desde arriba. Señorita Jenny, no creo que sea apropiado que esté llamando a mi puerta. La presidenta bajó la cabeza y, de repente, entró a la fuerza. Cerró la puerta y me abrazó con desesperación. Por favor, no busques a nadie más. No me dejes. Lo haré mejor que cualquiera. Su aroma familiar me envolvió. Debía estar muy borracho, porque pasé toda la noche con ella sin poder escapar. Al despertar, lo primero que dije fue, Jenny, quiero agua. La habitación estaba vacía. Mi ropa estaba doblada junto a la cama, pero no había rastro de ella. Mi expresión se endureció al leer los mensajes. ¡Qué rabia! ¿Por qué censuraron la escena anoche? ¿Cómo pudo el villano llevarse a la protagonista otra vez? No te ilusiones, Julián, ellos son la pareja ideal y tú no tienes futuro. El protagonista está en problemas y ella está a su lado apoyándolo. Cerré los ojos para calmarme, pero 3 segundos después exploté, maldita sea, no puedo. ¿Cómo no voy a estar furioso si esa mujer me usó para sus bajas pasiones y luego finge ser la buena? Me vestí y salí decidido a encontrarlos. La gala ya había terminado. Los mensajes me guiaron, el protagonista está en el hospital de Black Coast. Es el momento perfecto para que su amor florezca. Miren lo preocupada que está ella, eso es amor. Apreté los dientes. ¿Preocupada? Pues haría que se preocupara de verdad. Llamé a mi asistente y le envié videos de las cámaras de mi casa, escenas íntimas de Jenny y yo. Si esas imágenes salían a la luz, su carrera se hundiría. Ya no me importaba nada. Ese era el precio que debía pagar por aprovecharse de mi anoche y por ocultarme cosas antes. Pero al llegar al hospital, la escena fue distinta a lo que imaginaba. Jenny estaba allí, sí, pero Carlos estaba en brazos de Clara, que le hablaba con una dulzura exagerada. Cariño, ¿todavía te sientes mal? Fue culpa mía, no debí exigirte tanto anoche. Sentí asco. Esas palabras eran puro teatro para Jenny. Noté una marca de estrangulamiento en el cuello de Carlos. Clara estaba loca. ¿Y Jenny? Un segundo después la escuché decir con impaciencia, ¿podrías no descuidar los asuntos de la empresa por cosas como esta? Anoche hubo una emergencia y no pudimos localizarte. ¿Te parece profesional? Carlos bajó la cabeza. Lo siento, presidenta Evans. No volverá a pasar. Clara lo abrazó más fuerte y miró a Jenny con desprecio. ¿Por qué eres tan dura? Si esa empresa pequeña quiebra, que quiebre. Clara, basta. La cortó Carlos. Ella perdió la arrogancia y dijo con voz lastimera, está bien, cariño, no diré nada más. Jenny suspiró, no podía recriminarle mucho más a un herido. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se iluminaron, pero luego mostraron culpa. Julián, ¿qué haces aquí? Sí, ¿qué hacía yo ahí? Al volver en mí, me di cuenta de lo fuera de control que estaba. ¿De verdad estaba tan furioso que quería destruir a Jenny hace un momento? ¿Por qué? Me confundía. ¿Por qué me enojaba tanto no verla? Al final, solo era una compañera de cama, si no estaba, no estaba. ¿Valía la pena enfurecerse así? La respuesta era no. Así que contesté con frialdad, solo vine a ver a un amigo. Me di la vuelta para irme. Jenny se despidió rápido de Carlos y Clara y corrió detrás de mí. Me sujetó la muñeca con firmeza y dijo con un tono que no aceptaba un no, Julián, tenemos que hablar. No iba a hacer un espectáculo en público, así que acepté, hablemos en mi coche. Ella asintió enseguida. Los mensajes flotantes cambiaron, ¿no creen que la protagonista se ve mejor con el villano? Me encanta esta pareja. Pero los protagonistas oficiales son nosotros, esto es muy retorcido. Ver esas palabras me daba dolor de cabeza, así que fui directo, dime, ¿qué pasa entre tú y Carlos? Jenny se sorprendió, pero luego sonrió,
Julián, ¿te importa mi relación con él? Fruncí el ceño, no me vengas con escenas de celos. Simplemente no me gusta que mi perra le ande sirviendo a otros. Fui cruel, pero ella no se inmutó. Carlos es el director técnico de nuestra empresa. Es muy talentoso, pero solo tenemos una relación profesional, jefa y subordinado. Esta mañana recibí una llamada por una emergencia y por eso me fui. Tú todavía dormías. Siento haberte dejado solo. ¿Viniste por mí? Me miró parpadeando, como cuando se arrodillaba dócilmente a mis pies para darme masajes. Sin pensarlo, solté un sí. Ella se mostró inmensamente feliz. Entonces, ¿puedo seguir quedándome a tu lado? Sus ojos brillaban con expectativa. No lo entendía. Ahora que Jenny tenía éxito y fama, ya no era la chica pobre que no podía escapar de mis abusos tras la quiebra de su familia. ¿Por qué actuaba así? Como me daba pereza adivinar, pregunté directamente, Jenny, te humillé tanto antes. ¿No me odias? Ella se quedó helada. Tras varios minutos de silencio, soltó una risa amarga. ¿Con qué derecho podría odiarte? Cuando mi familia quebró y estaba acorralada, si no hubiera sido por ti, probablemente habría muerto de hambre. ¿Cómo me atrevería a odiarte? Me has dado tanto, sin ti, no tendría nada de lo que tengo ahora. ¿Por qué habría de odiarte? La voz de Jenny se volvió un susurro. Además, si yo te amo de verdad. Al decir esto, levantó la vista. Su expresión era un torbellino de miedo, esperanza y vulnerabilidad. Resulta que el amor es así de complicado, ella decía que me amaba. Me quedé atónito. Los mensajes flotantes se descontrolaron, ¿qué clase de trama es esta? La protagonista se le confiesa al villano. ¿Dónde quedó eso de enamorarse del protagonista? Señor Scott, adopte a esta perrita, ya mismo. Entonces todo el esfuerzo de la protagonista fue para estar a la altura del villano secundario. Esto me gusta más que la pareja original. Me sentía abrumado. Era una confesión y no sabía cómo reaccionar. ¿Debía aceptar? No lo sabía. Abrí el seguro del coche, giré la cabeza para no mirarla y dije con voz tensa, bájate del coche. Jenny se sorprendió y se le notó la herida en la mirada, pero respondió dócilmente, está bien. Siempre era sumisa. Justo antes de que bajara, estiré la mano para detenerla, pero la solté enseguida como si me quemara. Tenía mil cosas que decir, pero solo salió una frase, dame algo de tiempo. En los negocios, pedir tiempo es una promesa vacía, una forma de quedar bien y dejar una puerta abierta. ¿Estaba haciendo lo mismo ahora? ¿Necesitaba dejar una puerta abierta con Jenny? Al principio solo quería verla rendida bajo mi cuerpo, ¿cómo terminó todo tan enredado? Últimamente he estado tan ocupado que casi olvidé el asunto de Jenny, o quizá no quería pensar en ello. Pero los problemas seguían. En medio de mi agobio, apareció Clara, con su cabello rosa y su aire rebelde. Julián, trabajemos juntos, dijo sin rodeos. Ni siquiera levanté la mirada. Si no fuera por el prestigio de la familia Taylor, ni la recibiría. No recuerdo que los asuntos de la familia Taylor los trataras tú. No he dicho que sea un asunto de mi familia, respondió con desdén. Entonces, si no hay nada más, puedes retirarte, dije con frialdad. Pero sus siguientes palabras me detuvieron, unamos fuerzas para hundir la empresa de Jenny. La miré fijamente. Tenía una sonrisa en los labios y los ojos serios. ¿Por qué? Dame una razón, pregunté frunciendo el ceño. Carlos es el pilar de la empresa de Jenny. Si su empresa se hunde, él será mío. ¿Tienes el cerebro vacío? Le solté con fastidio. ¿No se supone que te gusta Carlos? ¿Para qué destruir su empresa? Sus ojos brillaron con una luz extraña. Precisamente para que se quede conmigo. Le importa demasiado esa empresa, no entiendo qué tiene de especial. Pasa la mayor parte de su tiempo allí y eso no me gusta. Clara me caía fatal. Impaciente, insistió, ¿aceptas o no? Si la hundimos, Jenny volverá a tu lado. ¿No es lo que quieres? Claro, buscaba mi ayuda porque temía que yo protegiera a Jenny. Yo no soy como tú, bufé. Explícate. Ya que era tan despreciable, no me importó ser cruel, Jenny se muere por ser mi perra, pero tú te mueres por ser la perra de Carlos. ¿Y él? ¿Acaso te quiere? Clara se puso pálida de rabia.
Tú. Es más, continué, ni siquiera sabes cómo ser una perra decente. ¿Quién quiere ser una perra? Gritó furiosa. Yo quiero ser su dueña. Al verla tan fuera de sí, me di cuenta de que también lo tenía difícil, así que intenté aconsejarla, olvídalo. Si le juegas sucio, Carlos te odiará para siempre. Clara se quedó callada un momento y luego sonrió. ¿De verdad pasaría algo tan bueno? Entonces me recordará de por vida, dijo con sí mismo. Me impacienté y solté, pero Clara, eso es odio, no amor. Ella se quedó helada. Tras un largo silencio, se marchó con aire sombrío, dejando una frase incómoda: no digas nada. Si Carlos se entera de que vine, no te lo perdonaré. No me importó la amenaza. Llamé a Jenny de inmediato. Contestó al segundo, emocionada: Julián. ¿Te decidiste a contactarme? Ten cuidado con Clara, le advertí. Es probable que intente atacar tu empresa. Jenny guardó silencio 2 segundos y respondió con amargura: ¿me llamas solo para decirme eso? ¿Acaso no era suficiente? Claramente era importante. Hay otra cosa, añadí. Elige un día y vuelve a mudarte conmigo. Lo que le dije a Clara sobre que el odio no es amor me hizo reflexionar. Recordé los días con Jenny, su obediencia y sus cuidados. Eso era amor, no odio. A pesar de todas las humillaciones, ella lo aceptó y siguió amándome. Así que podía dejar que volviera a mi lado. No esperaba que regresara tan rápido. Tal como se fue sin llevarse nada, volvió sola. Me quedé en las escaleras viéndola correr hacia mí, hasta que me abrazó con calidez. Julián, no me abandonaste. No te preocupes, sin importar en quién me convierta ahora, no cambiaré frente a ti. Puedes seguir tratándome como antes. Me solté de su abrazo y la miré de arriba abajo, entornando los ojos. ¿Quién te dio permiso para vestir así? Cámbiate. Al oír esto, Jenny corrió al baño, se duchó y se puso su ropa de antes. Cuando salió del baño, yo estaba en el sofá comiendo uvas. Ella se acercó y empezó a darme de comer con su propia boca. Le di un golpecito en la cara y le dije: no me provoques. Antes era lo que más te gustaba, protestó, molesta. ¿Crees que lo que me gusta es la uva? Respondí con impaciencia. Sus ojos brillaron y me arrastró hacia la cama. Allí, el espacio ya no se sentía vacío, no despertaría en la noche con la sensación de que faltaba algo. Julián, concéntrate, murmuró mientras me besaba con desesperación, como si quisiera recuperar todo lo perdido. Yo lo acepté. Al despertar al día siguiente, me quedé mirando el techo con la mente en blanco. Jenny, como antes, me daba masajes suaves para que me sintiera cómodo. Entonces aparecieron los mensajes flotantes: Julián, puedes ver los mensajes. Ve a salvar a Carlos. Tú ya eres feliz con Jenny, pero el protagonista está atrapado con una loca. Rápido, están en tal lugar, ve ya. La vida o muerte de Carlos no tenía nada que ver conmigo, pero recordé cómo se veía junto a Jenny esa noche. Alguien tan brillante no debería ser atrapado por una loca. Contacta a Carlos, le dije a Jenny. Ella se confundió: ¿para qué mencionarlo ahora? Y luego, apresurada: lo mío con Carlos es solo profesional, de verdad. Suspiré: lo sé. Solo contáctalo, ¿por qué tanta prisa? Jenny aceptó de mala gana. Por suerte, Carlos contestó. No sé qué le dijo, pero el rostro de Jenny se puso cada vez más pálido. Al final dijo: Julián, puede que tenga que ir a verlo. ¿Quieres venir conmigo? Parecía insegura. ¿Tiene que ver con Clara? Pregunté. Ella asintió. Bueno, si no quieres ir, no pasa nada. Si no te gusta, puedo no ir yo tampoco, balbuceó, dudando. Le di una patada y le dije con severidad: no quiero gente inútil a mi lado. Muévete. Si no puedes salvar tu empresa, lárgate de mi vista. Jenny salió disparada a cumplir mis órdenes. Yo no la seguí, pero los mensajes flotantes me informaron: qué bueno que la protagonista fue a convencerlo, al menos el protagonista ya no saltará del edificio. El villano no es tan malo después de todo, si no la hubiera enviado, él habría muerto. Este era el guión donde la protagonista salvaba al héroe. ¿Cómo terminó así? ¿Carlos quería saltar de un edificio? Me preguntaba hasta qué punto lo había presionado Clara. Por eso, cuando Jenny me preguntó con cautela si podía traerlo a casa, no me negué.
Carlos estaba en un estado deplorable, ropa arrugada, mirada perdida. Aún así, se esforzó por saludarme. Hola, señor Scott, gracias por esto. No es nada, siéntate. Aparté a Jenny, que no entendía por qué debía irse. ¿Por qué? No quiero estar a tu lado, protestó. Fingí que me iba a enfadar y ella cedió enseguida. Está bien, está bien. Llámame si me necesitas. Después de atender todo, le busqué ropa limpia. Carlos la miró un momento y rompió a llorar. Gracias. No me interesaba mucho saber por qué estaba así, pero necesitaba desahogarse y me lo contó. Resulta que, cuando Clara fingió un suicidio lanzándose a un río, él la rescató. Ella ocultó su identidad y se quedó a su lado. Con el tiempo se enamoraron. Pero cuando la verdad salió, lo obligó a quedarse con ella. Un día empecé a ver esos mensajes, confesó entre sollozos. Decían que yo era el protagonista, que Clara era la segunda mujer loca y que aparecería una protagonista para salvarme. Luego conocí a Jenny, reconozco que es increíble y que emprender con ella me ayudó mucho, pero no la amo. ¿Por qué mi dulce chica se convirtió en este monstruo llamado Clara? ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué me obliga a estar a su lado? Carlos hablaba confuso, pero entendí. Clara intentó sabotear algo, él la descubrió, pelearon y todo terminó en caos. Yo estaba harto de esos mensajes. ¿Qué es eso de protagonista y secundario? Cada uno es protagonista de su propia vida. ¿Con qué derecho deciden quién debe estar con quién? Probablemente Carlos se obsesionó con Clara en parte por llevarle la contraria a esos mensajes. Lo que más me molestaba era que Clara no sabía cómo manejar nada. Si su presa muerde, es porque no sabe controlarla. Tras calmar a Carlos, le pregunté, ¿quieres seguir al lado de Clara? Él lo pensó y negó con la cabeza, no quiero estar con nadie. Perfecto. Hice un par de llamadas y luego busqué a Jenny para organizarlo todo. Ella se emocionó y me apretó la mano. Julián. ¿De verdad hiciste todo esto por mí? ¿Por ella? Para mí era solo un plan de negocios, pero verla feliz me hizo callar. Clara tenía el respaldo de su familia, pero conmigo no tenía oportunidad. Mientras yo avanzaba en el comercio, ella seguía jugando a los dramas. No tardó en perder. Para mi sorpresa, apareció en mi puerta como un perro apaleado. No venía a hablar de dinero, sino de Carlos. ¿Dónde está? Preguntó con rabia. ¿Quién? Arqueé una ceja. No finjas. Si me atacaste fue por tu Jenny. Me rindo, no pelearé más, solo devuélveme a Carlos. Me reí. Clara, ¿con qué pretendes negociar ahora? Él no quiere verte y no dejaré que lo encuentres. Te advertí que no hicieras las cosas así, ahora acepta las consecuencias. Él mismo dijo que no quiere volver a verte. Ella palideció y retrocedió. ¿No quiere verme? Pero, si yo lo amo tanto, solo quería que se quedara conmigo para siempre. No tenía tiempo para sus monólogos, así que hice que los guardias la sacaran. Los mensajes flotantes aparecieron. Nos equivocamos, no debimos apoyar a la segunda mujer loca. Gracias Julián por ser la luz en el camino. Gracias por enviar a Carlos al extranjero, ahora podrá cumplir sus sueños. Qué buen villano es Julián. ¿Necesitas un perro? Guau, guau. Fruncí el ceño, no me hacían falta más perros. Epílogo. Jenny estaba ocupada cerrando contratos, agradecida y con los ojos llorosos. Yo le puse un contrato frente a ella. Que lo revise tu abogado. ¿Qué es esto? Preguntó confundida. ¿Crees que te ayudo gratis? Me costó mucho esfuerzo deshacerme de Clara. Valorando eso en dinero, me convierto en socio de tu empresa. No hago negocios donde pierda, ni siquiera contigo. Así que ahora Jenny trabaja más duro cada día. No tiene opción, le di una orden estricta, por cada punto que suban las ganancias, podrá pasar un mes más a mi lado. Ella se puso de puntillas, me besó suavemente en la comisura de los labios y prometió, no te preocupes, me esforzaré. Me quedaré contigo toda la vida.